Damas y caballeros, hemos recibido imágenes sin precedentes y señales que nunca antes habíamos visto, llegando simultáneamente al mismo panel de observación. Juntas, nos llevan a una pregunta que parece seguir sin respuesta. ¿Qué es exactamente Atlas? En las últimas semanas, 3 elementos distintivos se han combinado para crear un enigma inquietante. En primer lugar, imágenes recientes revelan una estructura continua, acompañada de un enorme anticola. En segundo lugar, hay informes de un jet dirigido hacia adelante, que exhibe una columnación sorprendente. Por último, hemos recibido una serie de señales temporales, que incluyen informes de explosiones de rayos gamma. Además, un conjunto de mediciones desafía el modelo tradicional de cometa SAN. Cuando consideramos todos estos aspectos en conjunto, la noción de que se trata simplemente de un cometa comienza a debilitarse a la luz de las crecientes anomalías. Es esencial tomar esto en serio por la autoridad científica que posee y el desafío que ofrece. Cuando un observador común destaca algo peculiar, puede considerarse como solo una curiosa noticia. Sin embargo, cuando un astrofísico respetado publica una serie de observaciones y cuantificaciones de pequeñas probabilidades, la conversación se eleva a un nivel más significativo. Se transforma de mera curiosidad a una investigación científica legítima. Navibi y sus colaboradores han documentado numerosas coincidencias geométricas, cifras y mediciones que, cuando son consideradas individualmente, podrían levantar algunas cejas, pero cuando se observan en conjunto, comienzan a formar un caso convincente que es difícil de ignorar. El aspecto crucial es que algunas de las características observadas tienen probabilidades muy bajas de ocurrir por casualidad. Si realmente estamos tratando con un cometa típico, la extrema columnación de un jet, apuntando hacia nuestra estrella, su persistencia antes y después del perigilio, y el supuesto cambio aparente de eje, todo esto contribuye a hacer poco probable una explicación natural. Aun cuando esto se evalúa numéricamente, como lo hizo Loe, el impacto es inmediato. La hipótesis de que se trate de un objeto puramente natural pierde fuerza a medida que emergen hipótesis más creíbles. Las imágenes y mapas de brillo proporcionan evidencia concreta. En imágenes recolectadas de varios telescopios entre el 14 y el 16 de diciembre de 2025, un anticola dirigido hacia el Sol es claramente visible, proyectándose en la dirección de nuestra estrella. En las mediciones más recientes, este anticola mantiene su columnación sobre distancias de aproximadamente 500,000 de kilómetros, comparable o incluso mayor que la distancia promedio entre la Tierra y la Luna. En los mapas de brillo, procesados con filtros como la arsonina, revelan una estructura lineal, estrecha y coherente, que es significativamente más larga que ancha. Además, las imágenes de campo amplio tomadas en noches sucesivas muestran orientaciones persistentes en el anticola mantiene un ángulo muy cercano a la dirección del Sol, y los perfiles de brillo permiten medidas angulares precisas, mostrando una abertura estrecha de alrededor de 6 a 8. Estos detalles argumentan en contra de meros artefactos de proyección o problemas de cámara. Lo que estamos observando es una estructura física extensa y relativamente estable que rodea el núcleo. Además, el movimiento oscilante, o bamboleo, añade complejidad a la narrativa. Más que una cola larga, lo que llamó la atención fue la modulación periódica observada en el ángulo del anticola durante julio y agosto de 2025. En las mediciones, indican un periodo de bamboleo de aproximadamente 7.74 horas, más o menos 0.35 horas. Esto sugiere que el punto de lanzamiento del jet está desplazado por unos pocos grados en relación con el eje de rotación. En esencia, el jet describe un cono, como un haz de luz de un faro trazando un pequeño círculo mientras gira. ¿Qué hace esto relevante? La deducción geométrica es clave aquí. Si la base del jet está a menos de 8, del polo de rotación y el eje, cuando se proyecta en el cielo, apunta casi hacia el Sol. Entonces, parece que el jet sigue el Sol de manera poco común. Según Lu, la probabilidad de que este alineamiento fortuito ocurra por casualidad es de alrededor del 0.5%. Al combinar esto con la necesidad de un jet similar en el polo opuesto después del perihelio, la probabilidad compuesta desciende alrededor de 25 millones. En otras palabras, se trata de una coincidencia extremadamente poco probable en la persistencia de la columnación del jet hacia adelante y la peculiar Kukila torrada. Observadores aficionados y profesionales, incluidos Dan Bartlett, Tony Scarato y Tyrus Tiluan, han detallado un jet que parece estar dirigido hacia adelante, con una geometría que se asemeja a una cuchilla. Extrañamente, también aparece después del perihelio apuntando en la misma dirección solar. Más allá del aspecto visual, muchos informes describen un matiz dorado y una cuchilla estrecha. Estudios han mostrado que la columnación del jet se mantiene dentro de 6 a 8 Sabra, distancias que oscilan entre 500,000
y 1 millón de km. Esto es inesperado, ya que los vientos solares y la presión de radiación deberían fácilmente ensanchar o desviar un jet tan largo. Otra coincidencia impresionante se deriva del cálculo de la deflexión gravitacional en el perihelio, que fue de aproximadamente 16.4, el doble de la abertura del jet. Esto crea la posibilidad geométrica de que un cono de jet, apuntando hacia un polo antes del perihelio, tenga su espejo en el polo opuesto después del perihelio. Lu subraya esto como un patrón notable, no meramente casual. En términos simples, la configuración del jet, antes y después del perihelio, parece coincidir con el ángulo de deflexión gravitacional. Ahora, llegamos a la afirmación que hizo que muchos sintieran escalofríos. Hay evidencia de que el eje de rotación del objeto parece haber cambiado de dirección después del perihelio, o al menos, el patrón del jet y el comportamiento del eje proyectado en el cielo sugieren que algo en la geometría del objeto cambió de una manera que no puede ser trivialmente explicada por una simple conducción térmica o por la sublimación sencilla de los bolsillos de hielo. Los observadores describen un giro y un ajuste de trayectoria que algunos interpretan como una maniobra, es decir, un control activo del vector de propulsión. El aspecto físico es crítico. Si la base del jet estaba activa antes del perihelio y se volvió inactiva en esa área después, una explicación de desorción natural requeriría que hubiera otro bolsillo de hielo casi simétricamente en el polo opuesto, ambos térmicamente aislados durante meses, para evitar la conducción. Lu clasifica esto como un problema para explicaciones naturales. La alternativa sería la presencia de propulsores, o algún sistema tecnológico que intencionalmente expulse masa en una dirección preferida. Por ejemplo, apuntando hacia la estrella de nuestro sistema solar. Esta hipótesis podría explicar maniobras, ajustes de eje y la persistencia de la columnación incluso contra el viento solar en observaciones de aficionados, como apilar imágenes caseras. Variaciones de magnitud en minutos y reportes de bamboleo del jet añaden evidencia empírica a esta discusión. Esto no es solo un trabajo teórico. Algunos han visto y medido efectos reales en el cielo. Aún así, la prueba definitiva requerirá espectroscopia, imágenes de alta resolución y un monitoreo continuo. Ahora, hagamos un resumen de las 15 anomalías conocidas de Atlas antes de ofrecer una opinión. Es útil listar claramente las anomalías que son relevantes en este debate. Los conteos varían, pero aquí tienes una versión consolidada basada en los textos de Lu. Trayectoria geométrica y orbital retrógrada, casi alineada con el plano de la eclíptica, con una probabilidad de alrededor del 0.2%, sincronización y ajustes finos, con distancias específicas a Marte y Júpiter que parecen planificados, un anticola extremadamente columnado dirigido hacia el Sol, inusual para los cometas, eje de rotación alineado con la dirección del Sol, dentro de aproximadamente 8, con una probabilidad de 0.05%, un bamboleo periódico del jet de 7.74 horas, entendible solo si la base está a menos de 8, del polo Han, la apariencia del jet, antes y después del perihelio, con improbables coincidencias geométricas, muestra una probabilidad compuesta de 25 milésimas. La deflexión gravitacional en el perihelio, calculada en 16.4, es el doble de la abertura del jet, una coincidencia geométrica notable. Composición y penacho. El penacho presenta altos niveles de níquel y bajos de hierro, recordando a aleaciones industriales, y tiene solo alrededor de 4% de agua, muy por debajo de lo habitual en cometas. Polarización negativa extrema, sin igual entre los cometas conocidos en propiedades físicas. El núcleo es más masivo que Oumuamua y otros cometas comparables, pero se mueve más rápido, lo que es extraño para un iceberg interestelar común. Brillo y coloración, aclaramiento rápido y más azul que el Sol cerca del perihelio. Alineación y columnación del jet. La nueva anomalía, descrita por Lu, requerimiento de aislamiento térmico extremo para que existan bolsillos de hielo activos en los polos. Los números de Lu son contundentes en su simplicidad, en la probabilidad de que el eje esté alineado con la estrella de nuestro sistema dentro de 8. Es aproximadamente del 0.5%. La combinación de datos, antes y después del perihelio, alcanza 25 milésimas, un valor que eleva la argumentación de coincidencia a algo sumamente improbable. Otras coincidencias, como la alineación con la señal WOW y las llegadas finamente cronometradas, reducen aún más la plausibilidad de explicaciones puramente naturales. La escala de Lobe, utilizada para clasificar objetos interestelares como naturales o artificiales, muestra que antes de estos nuevos análisis, Atlas recibió puntajes altos, cercanos a 7 u 8.
en una escala donde 8 indicaría evidencia fuerte de artificialidad sin riesgo. El punto clave es que estas calificaciones evolucionan con la llegada de nuevos datos, y las señales de Loeb continúan recibiendo actualizaciones a medida que se realizan más observaciones, a lo que puedo afirmar, sin caer en la histeria, pero tampoco en la ingenuidad, es que actualmente existe un conjunto convergente de evidencia geométrica, composicional y de comportamiento dinámico que hace que la hipótesis de que solo se trata de un cometa común sea bastante insatisfactoria. La ciencia es método. Las ideas audaces requieren pruebas claras. Lu y sus colegas demuestran que la probabilidad de coincidencia es baja. Ahora la pelota está en el campo de la espectroscopia, las imágenes que se avecinan y los datos coordinados. Si confirmamos propiedades tecnológicas, estaremos ante uno de los eventos científicos más significativos de la historia moderna. Si no, aún aprenderemos mucho sobre procesos cometarios exóticos, lo que también es extremadamente valioso en cualquier escenario. Este es un caso que merece la máxima atención objetiva y un mínimo de sesgo. Comenta y comparte. ¿Qué piensas de estas coincidencias y probabilidades? Mantente al tanto de las próximas actualizaciones. Enero promete más datos. Y discutamos en los comentarios con una mente abierta y una curiosidad activa.